Pero luego, fijaros, hay unos años ahí, insisto en que esto es una fotografía de ese momento, solamente una fotografía. Hay unos años en los que sobreviven más varones que hembras, pero luego, a medida que pasamos de este grupo, por aquí, a partir de aquí, pues, excepto en este grupo, las mujeres han hecho ahí valer su resistencia y su dureza y su inteligencia, imagino, bien, para sobrevivir ante esta situación, ¿no? Bien, es interesante esta cuestión de la... Bien, la unidad familiar. Creo que cuando hablemos de algunas cuestiones que vamos a comentar, alguno de vosotros se va a ir a lo que ocurría en Dos Torres en los años 30, 40 y 50, creo, en cuanto al número de miembros por familia, cuántos vivían en cada unidad, en cada casa, etcétera, etcétera. A ver si es así, yo por lo que he comentado estos días con algunos de vosotros mientras preparaba esta cuestión, ¿no? Bien, este es el porcentaje, el número de familias según ese avance del padrón y cuántos miembros, cuántas personas forman esa unidad familiar. ¿Cómo puede ser que haya 134 familias con un solo miembro? Viudos o viudas, en su mayoría. Interesante. Luego, el grueso, fundamental, la mayor parte de las familias está en torno a los 2 y 7 miembros. 2 y 7 miembros. Podríamos pensar que en ese momento tenía que haber más número de hijos por familia, ¿no? En los años 50, 60, en Dos Torres, había familias con 11, con 12, con 13, ¿no? Con 13 hijos, también había algunas. Incluso algunas con más. Bien. Luego veremos otro dato también que estoy convencido que eso os va a remitir a los años 20 y 30, que tiene que ver con el número de defunciones y cuándo morían especialmente. Bien, esa es la edad, ¿no? Esa es la proporción de unidades, de número de miembros que componen cada una de las familias que existen. Si os fijáis, con 8 miembros hay realmente pocas, con 9 muy pocas, con 11 una, con 12 una. Bueno, podríamos pensar que esto tendría que ser, que estas familias tendrían que tener, por el momento histórico en el que estamos, deberían de tener un mayor número de hijos por familia. Bien. Este padrón nos da tiene una gran ventaja, y es que nos permite saber dónde vivían, quiénes vivían en cada casa, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que a mí y a nosotros nos ha llamado mucho la atención a la hora de preparar esto es, entre otras, el número de personas que viven en la misma casa. Estamos acostumbrados hoy, y no se nos pasa por la cabeza, que más de una familia pueda vivir en la misma casa, ¿no? Vamos a ver que eso en este momento no era así. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos atendiendo al tamaño de la unidad familiar. Esto es aquí donde quería llegar. Fijaros que esto es, insisto, a modo de referencia, por favor no agobiéis con los números, que no es el objetivo ni muchísimo menos, sino dar una visión de la información que nos ofrece este padrón. Fijaros, en la calle El Pilar hay una familia, en una vivienda viven 18 personas. 18 personas. En otra de la calle Real viven 19 personas. Bien, luego ahí, bueno, en otras 9, en la calle Barahunda, el máximo de vecinos de esa calle, en una casa en la que viven 9, en la calle Carmona viven 12, en una casa viven 12, en el Cerro en una viven 13, en fin. Pero, claro, había que dar un paso más. ¿Quiénes son los que viven ahí? ¿Cuántas familias están conviviendo? ¿Tienen relación de parentesco o no? Fijaros, en la calle El Pilar vive una viuda, un casado con su familia, un casado con su familia, otro casado con su familia, otra viuda, hermana de la anterior, otro casado, que en este caso no tiene hijos, y otro casado con una hija, ¿no? Dos cosas, os pido por favor en las que reparéis. Una, la profesión que tienen, y otra, la relación de parentesco que hay entre ellos. En este caso hay relación de parentesco, ¿no? Aquí están dos hermanas viudas, Antonio y Josefa, que conviven en la misma casa con sus hijos y sus respectivas familias. Y entonces, por cada color tenemos una familia distinta. Una si queréis, 1, 2, 3, 4 y 5 familias. 5 familias que hacen esas 19 personas a las que nos referimos. En la calle Real ocurre exactamente lo mismo. Fijaros de nuevo, el oficio, que es labrador. 1, 2, 3 y 4 familias. Bien, podríamos pensar, bueno,
Ah, perdón, esta es una cuestión muy interesante también, antes de pasar a la otra pregunta. Todas las profesiones compartían la misma situación. Es decir, jornaleros, labradores, propietarios, ganaderos compartían la misma situación. No. Fijaros, estoy tratando de responder a la pregunta de la intervención esta, de aquí no sale nadie. Es decir, podríamos pensar que era una aspiración natural en este momento tener una casa propia. Parece que sí. ¿Por qué? Por dos motivos. Una, por el hecho de compartir la misma vivienda con tantas familias, y por otra, porque los propietarios viven en una casa solos. La familia en la que su cabeza de familia es propietario vive solo en una casa. Vive en una casa solo para su familia. Casualidad. Cero casualidad. No es casualidad. Fijaros, a mí esto lo he terminado, confieso, esto no se debe hacer, pero lo he terminado esta mañana. Este cuadro. Y me ha llamado poderosamente la atención porque, fijaros, excepto en esta casa, que acogieron al párroco, no está yo de poner, ¿no? Vale. Pues bueno, usted tiene casa en cualquier sitio, no hay ningún problema, cuando quiera. Excepto esta, en la que viven tres familias, una de 3 miembros, otra de 3 y otra de 2. Y excepto en esta, y en la última, fijaros, del total de propietarios que aparecen en esta parte del padrón, prácticamente todos viven en una sola casa. Interesante esta cuestión, por lo que comentaremos después, y por la situación la situación social que se puede desprender de esta información. Bien. Es evidente entonces que no son iguales las condiciones de vida para todos. Unos tienen mejores condiciones de vida que otros. Bien, eso no está descubriendo nada. Eso es evidente. Cuando hace 500 años, en 1860 y hoy mismo. Bien. Este es otro dato interesante, ¿no? Hijos ilegítimos. Bien, podemos pensar, bueno, esto deriva de que conviven muchas familias, conviven varias familias en una misma casa y se puede dar, se están dando la situación óptima o propicia para que esto sea así. Bien, aquí tiene un porcentaje bajísimo, el número de hijos ilegítimos en el pueblo es muy bajo. Sin embargo, si lo comparamos con zonas mineras que tenemos muy cercanas, el porcentaje de hijos ilegítimos suele estar en torno al 10%. Al 10% de los que nacen cada año son ilegítimos. ¿Por qué? Pues porque el hecho de convivir distintas personas en una misma casa era frecuente. ¿Por qué? Pues porque suelen ser explotaciones mineras que atraen a una gran cantidad de mano de obra a manera de aluvión, que no hay tiempo para construir viviendas suficientes y entonces comparten la vivienda. Y por otro motivo más, porque el alquilar ya no una habitación, el alquilar una cama o un sitio donde dormir, lavar la ropa, preparar la comida para este que estaba trabajando en la mina, significaba una fuente de ingresos interesante, complementaria también, especialmente para la mujer en este caso, porque la mujer no tenía cabida en la mina. Estamos hablando de los datos que ofrecen los estudios que se han publicado sobre, por ejemplo, Peñarroya. Así que estamos ahí mismo. Bien, esto es interesante. Para la zona de Río Tinto también se ha calculado que el número de hijos ilegítimos está en torno al 10-11%. Bien, insisto, menos mal que o afortunadamente hemos nacido en esta época, ¿no? Nacimiento y defunciones. Fijaros, el nacimiento del año 1860 es de 151 niños, pero es que la defunción es de 130. Esto es un rasgo característico, propio, identificativo del modelo demográfico antiguo que llamamos, ¿no? El modelo demográfico antiguo se caracteriza porque nace mucha gente, como estáis viendo, pero también muere mucha gente, como también estáis viendo, ¿no? El paso al modelo demográfico moderno, que es lo que nosotros conocemos, pocos nacimientos y pocas defunciones, se va a dar en España ya bien entrados los años 20 del siglo XX, cuando en otros países se dio prácticamente a principios del siglo XIX. Llevamos ahí un retraso considerable, bueno, igual que en el proceso de industrialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, es significativo, pues fijaros, antes de los 10 años habían muerto, pues, 80 y tantas personas de los que habían nacido, ¿no? ¿Esto qué proporciona? Proporciona un crecimiento natural muy lento. Sin embargo, esto va a ser contradictorio con lo que luego veremos. Es decir, que a partir de los años 1870, la población de Dos Torres va a conocer un crecimiento muy importante hasta 1920, que vamos a llegar a los 4.000